Hola, este equipo se conforma por Karina Celis, Yara Herrera, Fernando del Valle, Antonio Arroyo y Ricardo Carlos. Nosotros les hablaremos sobre el expresionismo alemán como ven en sus pantallas. El expresionismo surge a raíz de los problemas posteriores a la Primera Guerra Mundial, en la cual, como recordaremos de nuestras clases de historia, Alemania fue derrotada y posteriormente muy sancionada por los actos cometidos. El expresionismo alemán es mayormente conocido por su pintura, pero también se encuentra en la literatura, música, arquitectura, el teatro y en la parte que más compete a esta clase, el cine. Una de las características principales es que suele hacer énfasis en lo subjetivo, alejándose de una representación naturalista. Asimismo, para estos artistas lo más importante era la visión interna que se extendía hacia lo que intentaban representar, que generalmente eran deformados para encontrar su esencia. Se hacían críticas constantes hacia el materialismo de aquella época, la vida urbana, entre otros temas. En la pintura se podía dar de diversas maneras, ya fuera distorsionando la forma, el color o el espacio. Van Gogh y Munch son parte de los expresionistas del siglo XIX más importantes del mundo, mientras que los grupos Die Brücke y Der Blaue Reiter fueron los más importantes en Alemania. La ola expresionista alemana en la literatura empezó con Der Bettler de Reinhard Saga en 1912, donde los significados interiores son más importantes que la descripción o la narración exacta. Como antecedentes se tienen, en el siglo XIX, al alemán Frank Wedekind y el sueco August Strindberg. Otros escritores importantes de este movimiento fueron Georg Kaiser, Ernst Toller, los poetas Ernst Stadler y Georg Trakl. En la arquitectura, la obra más destacada es Großes Schauspielhaus, Gran Teatro en español, de Hans Poelzig. En la música, los compositores destacados son Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Wieland, mientras que la influencia más importante del cine alemán de esa época estuvo en el teatro, cuya figura era Max Reinhardt. La primera aparición del expresionismo coincide con la aparición del fauvismo francés, es decir, entre 1904 y 1908. El crítico de arte Louis Bussel les dio el término fauve, que significa fieras, esto debido a las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos. Este movimiento surge como reacción al impresionismo, que solía plasmar la realidad. Fue fuertemente influenciado por las nuevas teorías científicas, ya que los artistas solían cuestionarse la objetividad del mundo que se percibe. Como principales influencias podemos encontrar la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud y la subjetividad del tiempo de Bergson. Estas teorías hicieron que los artistas se alejaran cada vez más de la realidad, dándole así una visión más subjetiva. Esta corriente demuestra la necesidad de expresarse del artista, esa necesidad interior que no siempre se veía reflejada, así como el mostrar una ruptura entre el artista y el mundo exterior. La primera universidad dedicada al cine en Alemania fue la Universum Film Acting Gesellschaft, la cual fue fundada en 1917 por una resolución del general Ludendorff, enfocada principalmente en la realización de la propaganda y para grabaciones que ayudaran a la educación nacional. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la participación del gobierno en la UFA desaparece y el Deutsche Bank adquiere las acciones. El cambio implicó que la universidad dejara de ser usada para realizar propaganda y pasara a realizar filmes comerciales. La mayor parte de las producciones cinematográficas alemanas tenían muchísimo contenido sexual, casi pornográfico, que las clases sociales más castigadas eran las que más consumían. Otra parte de las producciones consistían en ridiculizar a otros países, como hacía en su mayoría Ernst Lubitsch, con sus películas pseudohistóricas. Algunas de las obras más famosas son Madame du Barry y Ana Bolena, atacando a Francia e Inglaterra respectivamente. Para Siegfried Kracauer, un crítico de cine, los filmes estaban enfocados a un punto de vista más subjetivo. Las producciones alemanas de la posguerra eran una muestra del éxodo psicológico del mundo exterior que atravesaba el pueblo alemán. En el año de 1919 se estrena una película que puede ser considerada muy expresionista, El gabinete del Dr. Caligari, el cual habla sobre unos crímenes realizados en Hamburgo. Lamentablemente, el movimiento llega al cine cuando prácticamente ya no era una corriente artística. El cine expresionista pasa por diversas etapas, del expresionismo puro, llamado algunas veces caligarismo, de ahí se pasa a un neorromanticismo con Murnau, tras ello se convierte en un realismo crítico con Pabst, Siudmak y Lupu-Pick, le sigue el sincretismo de Lange, y luego el naturalismo idealista de Kammer Spielfilm. El expresionismo alemán en cuestión cinematográfica evolucionaba rápidamente, añadiendo nuevos efectos en la iluminación, mejores decorados y hasta escenarios naturales. El surgimiento del Kammerspiel abandona los temas fantásticos para intentar una aproximación al drama cotidiano, con personajes sencillos, inmersos en espacios reducidos y vivienda modesta.
Hola, yo soy Yara Herrera. Uno de los filmes precursores de este movimiento fue El gabinete del Dr. Caligari, película inspirada en una serie de crímenes que tuvieron lugar en Hamburgo, Alemania. En ella se narran los crímenes cometidos por Cesare, bajo órdenes hipnóticas del Dr. Caligari. El director Robert Wind añadió dos escenas al guión, una al principio y otra al final, que cambiaron todo el sentido de la historia al convertirla en un relato imaginario de un loco que cree ver en el director del hospital psiquiátrico en el que se halla al Dr. Caligari. Esta fue su obra con mayor éxito, pues con la llegada de los nazis al poder decide exiliarse y fallece en París en 1938. El mayor atractivo de esta película reside en su anormalidad escenográfica y el uso de recursos como chimeneas oblicuas y ventanas con forma de flecha, cuya función era meramente dramática y psicológica. Un dato curioso es que debido a la limitación de la iluminación en el estudio donde se rodó, tuvieron que pintar los decorados con luces y sombras. La palabra caligarismo, acuñada por los críticos franceses, surgió para designar las películas alemanas de la nueva estética. Dentro de los temas habituales de los filmes expresionistas en la Alemania de aquella época, se destaca lo sobrenatural, lo fantástico, lo desconocido y lo siniestro. En lo que Eisner define como la doctrina apocalíptica del expresionismo, el tema del fin del mundo sobrevuela las películas como un fantasma, fruto del pesimismo alemán frente al futuro. Ejemplo de ello podemos verlo en películas como Nosferatu, con el tema de la peste y la inundación en Metrópolis. Aunado a sus temáticas para la identidad del cine expresionista son sus recursos estéticos, todos ellos en función de lo que Eisner califica de intraducible. La Stimmung alemana, algo así como una atmósfera sugiriendo las vibraciones del alma y que flota tanto en torno a los objetos como a las personas. Uno de los recursos más importantes es el uso de la luz. En este aspecto se destaca la influencia de Max Reinhardt, cuyas puestas en escena la luz era un elemento constructivo fundamental. En ellas era común encontrar contrastes de luz y sombras, la iluminación repentina de un objeto o un rostro, dejando el resto en penumbras como medio de enfocar la atención del espectador. Sin embargo, más que la luz, las sombras producidas por ellas son esenciales para el cine, puesto que muchas veces ellas son las encargadas de narrar en lugar del cuerpo que las provoca. Ejemplo de ello se encuentra en Nosferatu y su sombra sin cuerpo subiendo las escaleras de la casa de Nina, o su mano exprimiendo el corazón de ella recostada. Comúnmente las sombras simbolizan la muerte. Otros decorados habituales en los filmes expresionistas tienen que ver con un retorno al pasado, fundamentalmente mágico, siguiendo premisas de la literatura romántica. A pesar de que la tendencia cinematográfica de aquella época rechazaba la utilización de exteriores, los paisajes y tomas al aire libre de Nosferatu rompieron con ella, logrando transportarnos a un pasado más tenebroso que el resto. En cuanto al encuadre en las películas expresionistas, la acción es casi teatral. No hay uso del fuera de campo, pues lo importante es lo que se ve. Los encuadres se asemejan a composiciones pictóricas, sobre todo con directores como Murnau y Lang, que gozaban de un notorio conocimiento sobre historia del arte. Los recursos cinematográficos que podemos destacar del cine expresionista son los siguientes. La interpretación. Es uno de los aspectos quizás más llamativos del cine expresionista y en las películas alemanas es llevada al extremo. Cuando se quiere mostrar sentimientos como miedo, ira o deseo, se hace intentando exteriorizar estas emociones de la forma más extrema posible, algunas veces en forma violenta y abrupta, a veces con movimientos mecánicos y entrecortados e incluso con un maquillaje excesivo. La escenografía adquirió gran importancia sobre todo por la utilización de decorados pintados. En películas como El gabinete del Dr. Caligari, las calles y perspectivas no tienen una profundidad real, sino que esto se logra gracias a un telón de fondo que representa la prolongación de las calles mediante líneas onduladas, dando la sensación de movimiento no real, pero sí psicológico. La iluminación. Como ya mencionamos, los directores expresionistas se caracterizaron por dar un toque particular, acentuando el contraste entre luces y sombras, y destacando el exceso de relieve deformado y el contorno de un objeto, el paisaje natural y el estudio. Para el cine expresionista existía un vínculo especial entre los paisajes y los seres humanos, lo que provocaba un factor dramático. Los personajes. Se caracterizan por aparentar ser misteriosos o siniestros, ocupando un lugar especial en las películas, pudiendo ser inofensivos o malvados. El vestuario. Sus personajes se caracterizan por vestir capas y sombreros de copas. La interpretación. Los movimientos abruptos y duros componen el rasgo habitual de los personajes, produciendo una deformación de los gestos por medio de movimientos intensos que superan la realidad. Además,
Las manos son extremadamente salientes o crispadas. De los recursos cinematográficos mencionados, el uso de luces y sombras fue el único que siguió teniendo vigencia después del expresionismo, mientras que el resto de los recursos fueron abandonados en pos de un mayor realismo. Hacia 1926, año en el cual se encuentra afianzada una breve etapa de estabilidad económica y política en Alemania, se extingue el expresionismo cinematográfico. Fausto, de Murnau y Metrópolis de Lang son los últimos exponentes del expresionismo en el cine. Influencia del cine expresionista en el film noir de Hollywood, o sea, cine negro, policíaco o de detectives. Entre 1927 y 1928, el alemán Joseph von Sternberg anticipó estilísticamente el cine negro estadounidense de sombras y claros oscuros con la trilogía Silentes sobre gángsters. Los nombres de estas películas eran La Ley de Lampa, La Batida y Los Muelles de Nueva York. Después llegarían otros cineastas de origen alemán como Robert Siodmak y Mark Uffholz, otros de origen austriaco como Fritz Lang y Otto Preminger, o también austrohúngaros como Billy Wilder y Edgar G. Ellos desarrollaron su estilo como cineastas influenciados por el expresionismo, movimiento estético al que hicieron referencia a través de una cinefotografía en blanco y negro captada a través de ángulos de cámara distorsionados, simbólicos diseños de escenarios y tomas que reflejaban sombras en las escenografías, claros oscuros en los rostros de los actores y actrices. Algunos de estos clásicos pues son como Pacto de Sangre y Laura. El fenómeno del expresionismo duró de 1919 a 1928 y su teoría con respecto al control artístico sobre la ubicación de la cámara en la puesta en escena y el manejo de la luz y sombra para mejorar el estilo de la película, pues se integró muy bien en Hollywood a través de trabajos de cineastas tanto de origen germano como judíos que huyeron de los nazis cuando estos tomaron el control de la industria cinematográfica alemana. Estos cineastas, cinefotógrafos y camarógrafos encontraron oportunidades en los estudios de cine de la meca del cine. El cineasta Edgar Ulmer fue ayudante del director expresionista Friedrich Wilhelm Murnau, director de películas como Nosferatu y Fausto, de quien aprendió técnicas de iluminación y escenografía, las cuales se pueden observar en su obra fílmica de cine y melodrama negro como Bárbara Azul y Extraña Ilusión. Esta influencia expresionista alemana se reflejó igual en la estética de cineastas estadounidenses como Howard Hawks, director de Cara Cortada, William Wellman, de Enemigo Público, Mervyn LeRoy, de Hampa Dorada, o Raoul Walsh, director de Los Ruidosos 20, quienes durante la década de los 30 filmaron películas sobre crimen urbano y corrupción para la productora Warner Brothers Pictures. Los cineastas de origen alemán y austriaco aplicaron sus conocimientos de técnica a las historias fatalizas y psicológicamente perversas de las novelas e historias de escritores estadounidenses como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Cornell Woolrich, cuyas tramas trágicas y personajes violentos y oscuros pues tenían puntos en común con los antihéroes y villanos del cine expresionista alemán. Directores como el austrohúngaro Michael Curtiz y el británico Alfred Hitchcock introdujeron el estilo expresionista en sus melodramas negros de los años 40. Y según el libro Cine Negro escrito por Alan Silver y James Rossini, la iconografía visual del cine policíaco remite a la estética del cine expresionista alemán a través de 4 ejes. El primero de ellos es la iluminación de claros oscuros. En el cine negro hay sombras y luces que no solo se observan en exteriores nocturnos, sino también en oscuros interiores protegidos de la luz del día, ya sea por cortinas o persianas. La luz natural revela únicamente una parte del rostro para crear tensión dramática. La fotografía en blanco y negro con marcados contrastes, crudos exteriores diurnos y un trabajo nocturno de gran realismo se convirtió en estándar en el cine negro de los años 30 y 40, estética que ya antes había sido experimentada en el cine expresionista alemán de los años 20. Los fotógrafos le daban importancia a los ángulos bajos de la cámara por varios motivos. Primero, porque conseguían que los personajes se elevaran del suelo de forma expresionista, o sea que a través de las sombras se aprecia la figura total, lo cual le daba a la imagen pues un contorno dramático y un trasfondo simbólico. De igual manera permitían al espectador ver los techos de los interiores, lo que creaba una mayor sensación de claustrofobia y paranoia. Por su parte, los ángulos altos producían desequilibrio. Por ejemplo, la ventana de un rascacielos hacia la lejana calle. El segundo de estos ejes es el paisaje urbano. El cine negro se suele ubicar en un paisaje urbano, concretamente Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Esta última sirvió como modelo para que el director Fritz Lang escribiera su obra maestra Metrópolis en 1927, en la que reprodujo la estética urbana a través de círculos de luz bajo, los
faroles, los oscuros callejones, los peatones sombríos, las calles húmedas y sucias. Esto pues fue un entorno ideal para los angustiosos sucesos del cine negro, género al que Lang aportó grandes obras maestras como La mujer del cuadro y Los sobornados. Otro de estos ejes fue la cámara en movimiento. Para grandes cineastas como Ophuls o Lang, la cámara que se desliza por una habitación dejando atrás un gran desorden en primer plano o que sigue a un personaje tenía una calidad despiadada, y esta, al combinarse con una toma larga, realzaba sutilmente las secuencias de suspenso. Murnau fue uno de los primeros cineastas en mover la cámara en su etapa expresionista. Luego viene el flashback y la cámara subjetiva. El flashback son los recuerdos de un personaje a través de los cuales pues conocemos el pasado, y en la cámara subjetiva es el punto de vista del personaje que cuenta su historia. Esta forma de narración del cine negro fue utilizada por uno de sus pioneros, Murnau, en uno de sus clásicos expresionistas llamado Fausto. Influencias del cine expresionista en el cine de terror de Hollywood. Bueno, en los años 30 terminó el expresionismo, pero influyó en posteriores películas de terror y ciencia ficción en Hollywood. Y aunque la Universal Pictures ya había producido filmes de terror como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o El fantasma de la ópera, fue a principios de los años 30 que la famosa productora cinematográfico lanzó varias películas de terror con diseños de escenario e iluminación que recordaban a la estética del cine expresionista, que se caracterizaba por la oscuridad de sus escenarios, así como por sus monstruos protagonistas. Algunos clásicos son Drácula, del estadounidense Todd Browning, que tiene la influencia temática del clásico alemán Nosferatu con respecto a la destrucción del vampiro. Igual cabe destacar el filme El gato negro, con los actores de culto Boris Karloff y Bela Lugosi, del ya mencionado director austrohúngaro Edgar G. Ulmer, en donde hay una influencia estética de los decorados del gabinete del Dr. Caligari, película de Robert Wiene. Años después seguiría con esta influencia expresionista en su obra de ciencia ficción y terror El ser del planeta X, del año 1951, y El sorprendente hombre transparente, del año de 1960. Y bueno, por su parte, el cineasta francés residente en Hollywood, Jacques Tourneur, retomó algunos manifiestos del expresionismo alemán en su obra La mujer pantera de 1942, donde el miedo se presenta por una puesta en escena inquietante, en la que la angustia y la paranoia de los personajes están en la mente que lo que se muestra abiertamente en la pantalla. Influencias del expresionismo en el cine de Hollywood basado en el cómic y la novela gráfica. Luego de casi 100 años de su nacimiento, el expresionismo alemán ha dejado huella en diversos filmes, clásicos o de culto, con una influencia marcada en estética o temática. Ese es el caso del Golem, convertido en el antecedente de seres robóticos que se rebelan contra su creador para provocar el caos. Desde la robótica María, de la película Metrópolis, hasta el despiadado androide Terminator, que muestra sentimientos humanos y se revela en El juicio final, película de 1991, contra la corporación que lo ha creado. Después pasamos por Robocop, película de 1987, donde el policía reconstruido para ejercer justicia violenta contra los delincuentes es utilizado por el sistema como una máquina para matar, aun cuando todavía pues conserva su esencia humana. El cómic y la novela gráfica de los Estados Unidos se ha influenciado de la oscura estética y psicología atormentada de los personajes del expresionismo alemán, como las gigantes sombras del símbolo del murciélago que se proyectan en los muros en la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, en el momento en el que la policía llama pues a Batman para enfrentar el peligro, o en los oscuros callejones de las películas de culto basadas en las novelas gráficas de Frank Miller, las cuales son Sin City y The Spirit. De igual manera, cineastas como Woody Allen o Joel e Ethan Coen han rendido tributo al expresionismo alemán con películas filmadas en blanco y negro, como Sombras y Niebla, de 1991, donde el director Allen retoma con su humor una anécdota de la novela El proceso del escritor expresionista Franz Kafka, y El hombre que nunca estuvo, de 2001, de los hermanos Coen, quienes retoman la estética del cine negro de los años 40 en este gran ejercicio fílmico. Vamos ahora con los principales directores del expresionismo alemán. Robert Wiene, director alemán del cine mudo. Nació el 24 de abril de 1873 en Breslavia, Silesia, Alemania, que hoy es territorio polaco, y falleció el 17 de julio de 1938 en París. Hijo del actor Karl Wiene, creció influenciado por el ambiente artístico. Inició su carrera en el teatro para más tarde vincularse al cine. En un principio fue uno más del equipo de la UFA, pero ha sido el caso de que después de poco más de 10 películas sorprendió a todo el mundo dirigiendo El gabinete del Dr. Caligari en 1920, un título que fue punto de referencia para entender en gran medida una buena parte de la producción alemana de los años 20, la corriente creativa que se conoció en general pues, como veníamos en el expresionismo. El guión del gabinete del Dr. Caligari había estado un tiempo en las manos de Fritz Lang, pero finalmente él renunció a dirigirlo porque estaba metido en el rodaje de la segunda parte del serial Las Arañas.
y los productores Eric Pomer y Rudolph Maynard decidieron recurrir a un director novato y no muy conocido que venía del mundo del teatro. Ese era precisamente Robert Wiene, que no dudó en manipular el guión original, y esto fue decisivo para convertir El gabinete del Dr. Caligari en la gran obra maestra que es, aunque en su época fracasó de forma estrepitosa entre el público alemán. En El gabinete del Dr. Caligari, Wiene hace uso de algunas técnicas que, si bien no eran originales, sirvieron para los intereses del filme. Hay mucho plano general, recurriendo a primeros planos cuando se necesita resaltar la expresión de algún personaje, sobre todo para conseguir un mayor grado de dramatismo o para crear un ambiente más siniestro. Estos primeros planos se consiguen confundidos a negro. De esta manera se consigue crear una atmósfera opresiva y cerrada. Wiene sorprende igual con el uso de perspectivas y de la sobreimpresión en pantalla, algo que hereda del viejo Georges Méliès. Pero en lo que Méliès no era más que experimentación, en Wiene sirve para mostrar la locura del personaje, llenando obsesivamente toda la pantalla con el nombre Caligari. Igual, por último, habría que mencionar el juego temporal que se lleva a cabo no solo por la utilización del flashback, sino también por las tomas paralelas, que no quitan interés en la acción principal. La película fue coloreada con tonos verdes, marrones y azules, y la intención de estos colores sirve para remarcar la delicada frontera entre la cordura y la locura, como por ejemplo en la mezcla que se hace entre el verde y el azul en el manicomio, para expresar la delicada situación mental del protagonista, consiguiendo así dar pistas sobre la resolución de la trama. Esta película aportó novedosas singularidades en el tratamiento del espacio y el uso de la luz, y marcó un camino en la reflexión sociopolítica de la época. Después de esta película, Wiene no dejó de trabajar. Dirigió en varias ocasiones a actores populares como Henry Porten, Conrad Veidt y Lili Damita, entre muchos otros. Después de que Hitler llegó al poder en 1933, se fue a Hungría, donde filmó Una noche en Venecia, y luego a París, donde quiso trabajar con Jean Cocteau en una nueva versión de Caligari. Falleció en París en 1938 de cáncer, pocos días después de finalizar Ultimátum. Su trayectoria se había interrumpida con la llegada de los nazis al poder, lo que le obligó a exiliarse en París, en donde falleció mientras rodaba esta película que posteriormente finalizaría Robert Siodmak. Friedrich Wilhelm Murnau, un director de cine alemán considerado uno de los más influyentes y valiosos directores de la era del cine mudo. Hizo más de 15 películas en Alemania y en sus últimos años hizo otras 4 en los Estados Unidos. Murnau inició su carrera en el cine con El muchacho en azul en 1919 y rodó con el mismo director de fotografía, Karl Hoffmann, hasta llegar a 8 filmes, incluyendo su película más famosa, Nosferatu, de 1922. Y con El castillo Bockhold de 1921, filme que rodó solo en 16 días, puso en evidencia su especial talento para crear una atmósfera angustiosa, y dicha habilidad, más refinada y con mayor reflexión, lo llevó a la creación de Nosferatu. Esta es una célebre adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, lo que provocó que lo denunciaran por infringir derechos de autor, pues no se pagaron estos debidos derechos. Murnau perdió el pleito y fue condenado a destruir todas las copias, pero unas pocas se almacenaron y conservaron, lo que permitió que en la actualidad Nosferatu siga estando disponible para nosotros. Nosferatu presentaba a la Alemania desmoralizada, derrotada tras la Primera Guerra Mundial. Werner Herzog, en una línea romántica muy personal que se quería enlazar expresamente con Murnau, hizo una versión personal de esa historia de vampirismo en el año de 1979. En el 2000, el director Elias Merhig realizó la película La sombra del vampiro como un homenaje a Murnau, recreando el clima de la filmación original y en la que centra la obsesión de Murnau para conseguir a cualquier precio que su obra quedara impresa para la posteridad. La siguiente película que dirigió fue El nuevo Fantomas. El guión era de Tia von Harbour y está basada en una novela de Gertrude Hauptmann llamada Phantom. El título se refiere a los fantasmas personales del protagonista, como la joven de clase elevada a la que adora, y que ha conocido tras ser atropellado por su carruaje. Casi tan importante como Nosferatu, en la filmografía de Murnau fue El último, en 1924. La historia nos lleva a las entradas de un lujoso hotel en cualquier ciudad del mundo occidental. En ella nos encontramos al portero, un robusto y respetado hombre que no solo carga con las monedas de los clientes, sino que es el punto de unión entre la entrada y salida de dos mundos muy diferentes. Considerada como una de sus mejores obras, escrita por Karl Mayer y protagonizada por Emily Jannings, y a menudo considerada la segunda mejor película de todos los tiempos por los críticos internacionales. La película introdujo la cámara de punto de vista subjetivo. El último es, con Tartufo, de 1926, el filme más ambicioso del director. En ambos casos, resalta el tema de la apariencia, pegada casi a la piel de sus personajes. En Tartufo, basada en la comedia de Molière, con una visión alemana, vuelve a trabajar con el mismo equipo, Karl Mayer y Amy Jennings,
para narrar la hipocresía de un individuo presuntamente virtuoso que quiere adueñarse de una fortuna. La última película alemana de Murnau fue Fausto, hasta ese momento la producción más costosa de la UFA, costando 2 millones de marcos hasta que Metrópolis la superó el año siguiente. Fausto es un sabio venerable y bondadoso anciano que estipula con Mefisto para librar al pueblo en que habitaba con una horrenda peste que diezmaba sin que dejara a la familia sana. Con el tiempo Fausto se corrompe, tentado con la juventud eterna y gracias a la influencia y promesas de Mefisto, quien termina traicionándolo cruelmente. Cuidado, tranquilo e innovador, el filme contiene muchas imágenes memorables y efectos especiales alarmantes con una cuidada atención a los claroscuros. Los efectos especiales son característicos de esta película, como la escena en la que el refinado malévolo Mefisto es presentado como un ser alado draculiano gigante. De igual importancia, la técnica fotográfica y de imagen, la utilización necesaria del blanco y negro y del contraste fuerte entre las sombras y los claros para destacar el dramatismo histórico e incluso los cambios climáticos. Murnau emigró a Hollywood en 1926, donde trabajó para la 20th Century Fox. Realizó en 1927 Sunrise. El impacto que esta cinta provocó en la sociedad americana fue tan grande que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la primera ceremonia de los premios Oscar en 1929, la premió con la mejor calidad artística de producción. Al año siguiente, la Academia eliminó esta categoría. Sunrise es una poesía de lujuria y de traición, de amor y redención, tan inocente como oscura. Todos los escenarios de Murnau parecen pinceladas en lienzo que en su unión narran cómo un granjero se enamora de la mujer de la ciudad. Sunrise fue el testamento final del cine mudo, y la pieza clave del movimiento expresionista, citada por muchos críticos como una de las mejores películas de todos los tiempos. Four Devils fue el segundo proyecto del director alemán en Hollywood. Murnau decidió entonces que su siguiente proyecto sería más viable económicamente, una adaptación de la novela de Herman Bang que ya había sido llevada al cine por el danés Sandberg en 1920. La película cuenta la historia de dos niñas huérfanas adoptadas por un payaso, pasiones aristocráticas, celos y tragedias en el trapecio, un argumento típicamente melodramático. Lo que hizo Four Devils, una película excepcional, fueron los innovadores travelings y movimientos de grúa de la película, y evitando usar rótulos en medida de lo posible. Hay un plano en concreto que se hizo célebre y fue mencionado por numerosos críticos de la época: la entrada de los cuatro diablos a la pista filmada desde el punto de vista de uno de los caballos, de modo que vemos en todo momento el caballo delante de nuestro dando vueltas a la pista y podemos sentir la adrenalina de los artistas al empezar su espectáculo. City Gear fue el primer filme sonoro de Murnau. Durante su producción y rodaje surgieron importantes divergencias del director alemán con el dueño de la Fox, William Fox. City Gear está basado en la obra de Mark Tortor de Elliot Lester y narra la historia de un joven de Minnesota que va a Chicago y se enamora. Murnau, desencantado, decidió una vez acabada la película asociarse con el documentalista Robert Flaherty para rodar Tabú, sin ningún tipo de imposición de los estudios. Para Tabú, Murnau requirió los servicios de Robert Flaherty para escribir y codirigir el proyecto, aunque la colaboración se rompió por las enormes discrepancias en el modo de tratar a los habitantes de la isla. Flaherty abandonó el proyecto. La película está dividida en dos capítulos: El paraíso, donde se describe la felicidad de los amantes en la aldea donde viven, y El paraíso perdido, donde los amantes escapan de la isla para intentar esquivar los designios de los dioses que señalan a la bella Reri como la doncella sagrada, que no puede entregarse a ningún hombre ni a ningún tipo de amor terrenal. Considerada por muchos como la última obra maestra del cine mudo, Tabú fue también la última película de su director, puesto que murió la noche antes de su estreno en un accidente de coche en Santa Bárbara. Se creía que la mayoría de sus películas alemanas se habían perdido o dañado, pero la Fundación Murnau de Alemania ha venido construyendo viejos filmes suyos, como El Castillo Vogelot o más como Phantom, que se consideró perdida durante muchos años hasta que en el 2002 se encontró una copia en buen estado y pudo editarse con añadidos. Friedrich Christian Anton Lang, también conocido como Fritz Lang, director de cine de origen austriaco que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos. Durante su época alemana dirigió clásicos como Metrópolis y El vampiro de Düsseldorf, por lo que, en sus inicios, contribuyó al movimiento expresionista alemán. Desde mediados de los años 30, trabajó exiliado en Hollywood, donde se convirtió en uno de los principales artífices del cine negro. Si bien no se limitó a ese género, se le considera uno de los grandes cineastas de la historia del cine. En 1916, comenzó a escribir guiones para los estudios Universal Film AG, la UFA, y estrenó su primer filme como guionista en Viena, actualmente desaparecido. El resultado le pareció fallido a Lang, así que decidió dirigir él mismo sus propias películas. Acabada la contienda en 1918, abandonó Viena. Ciudadano alemán ya, trabajó como director en Halbut y Las arañas, que fueron bien recibidas. En la segunda, se perciben ya sus rasgos, talento dramático.
cuidada composición de imágenes, notable sentido volumétrico y muchedumbres. A partir de sus propios guiones y los de su segunda mujer, la escritora Tia Burnham cuenta en 45 minutos una sencilla historia sobre el arrepentimiento, la carga de culpa y la redención que puede obtenerse a través del sacrificio. Ya entonces el cine de Lang construye personajes que estaban marcados por un profundo sentimiento de amargura, donde la fatalidad tiene un papel importante. Lang le imprime al filme un ritmo estupendo, logrando condensar en poco tiempo muchos acontecimientos, abordándolos tan bien que no deja su deuda narrativa. El tormento que viven sus personajes es característico de su cine, algo que no abandonaría hasta su última película, y que irremediablemente, a la par de fantástico, se convirtió en sello personal. La fuerza visual de Lang es impresionante y reconocible, con planos extraordinariamente logrados, utilizando metáforas visuales impactantes, con recursos narrativos arriesgados para la época, como la utilización de flashbacks que va alternando con lo que cuenta en el presente, algo normal hoy en día, pero que en aquellos años era casi impensable. Los considerados mejores de su producción en Alemania, las dos partes de los Nibelungos, La mujer en la luna, y ya en el ámbito sonoro, M, El vampiro de Düsseldorf. Por otro lado, tenemos a Metrópolis, un largometraje creado por Fritz Lang, el cual es considerado un gran testimonio artístico del cine mudo alemán. Es así que la UNESCO lo reconoce como memoria del mundo, entre otros dirigidos por Buñuel y Victor Fleming. Metrópolis ha sido considerada una de las películas más caras en la historia del cine, con un valor total de $40 millones aproximadamente. Dentro de ella se encuentran influencias de otras corrientes artísticas, como lo son el cubismo, futurismo, constructivismo y el art deco, que se ven claramente reflejados en su decorado y arquitectura. Los principales temas que aborda este film son la Primera Guerra Mundial, haciendo énfasis en la industrialización y producción en masa. También se ve reflejada la visión que tenía Lang hacia el comunismo y fascismo, motivos por el cual fue censurada en diversas regiones. En cuanto a lo tecnológico, se nota un gran avance en los efectos especiales y su técnica de rodaje. Hasta el momento no hay duda de que Metrópolis, El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu se han convertido en obras cumbre del expresionismo alemán. Ahora pasamos a otro ejemplo creado dentro del contexto posguerra y donde se utilizaron nuevas herramientas cinematográficas. Esta fue El vampiro de Düsseldorf, que cuenta la historia real del asesino serial Peter Golden. Dicho largometraje cuenta con una ambientación oscura, la cual se puede interpretar como el pesimismo ante la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En esta se muestra una combinación del expresionismo y del nuevo realismo, que estaban presentes en la dramaturgia alemana. Técnicamente fue una de las primeras en emplear el leitmotiv, la cual es una secuencia tonal corta que se utiliza para asociar e identificar un elemento fundamental en las obras literarias o cinematográficas. También se hizo uso del fuera de campo, para la cual utiliza de manera muy eficaz la banda sonora. Posterior a esto, Lang migra a Estados Unidos, en donde tuvo que adaptar sus producciones de acuerdo a la normatividad de los diferentes géneros, aunque principalmente filmó películas policíacas, entre las cuales destacan Los sobornados, Mientras Nueva York duerme y Deseos humanos, entre otros. Para concluir con Lang, sus películas reflejan crítica social, así como sus reflexiones sobre el individuo contemporáneo y su desamparo. Ahora hacemos mención a otro de los destacados realizadores del expresionismo alemán. Él es Paul Wegener, quien es recordado especialmente por sus películas sobre el Golem, las cuales estuvieron basadas en la novela de Gustav Meyrink. Una de sus películas, titulada El estudiante de Praga, trata sobre un estudiante que salva a un aristócrata de morir. Él se enamora, pero al ser un estudiante sin dinero, no es capaz de llamar la atención de la joven. Es así que hace un pacto con un anciano llamado Scapinelli, por medio del cual obtiene dinero y al subir su nivel social logra enamorar a la aristócrata. 1920 fue el año en donde El Golem salió a la luz, película en donde en el siglo XVI un rabino predice una amenaza sobre su pueblo. Es así que el emperador planea la expulsión de los judíos y para proteger a la comunidad moldean
con barro la figura del golem, el cual cobra vida gracias a la invocación del demonio Astaroth. Sin embargo, esta criatura se vuelve incontrolable, y así despierta la destrucción de la ciudad. Así, a modo de conclusión, pudimos observar que lo que caracterizó al expresionismo alemán fue que a través de sus producciones cinematográficas se abordaban una conjunción de temas como crítica social, amor y miedo, mediante los cuales se hace notoria la evolución tecnológica en cuanto al rodaje y montaje. Por nuestra parte ha sido todo y gracias por su atención.